Gracias por esta invitación a esta charla sobre ética de la comunicación. Inicialmente me pidieron ética de la comunicación virtual. Yo asumo que es imposible encontrar un límite muy claro entre lo virtual y lo no virtual. Voy a asumirlo para todo, ética de la comunicación. Trabajo como un jefe de nuevas tecnologías en educación en la Universidad de IA y he desarrollado esta charla a raíz de la necesidad de hablar de integridad académica en todo el ejercicio de la comunicación. Y vamos a hablarlo desde muchos puntos de vista. Entonces espero que sea de su agrado y que hagamos este camino sin juicios. No estoy tratando de juzgar a nadie, pero les voy a contar algunas historias que espero que les sirvan para su desarrollo profesional y personal. Yo también fui estudiante, hice el tránsito como cualquiera de todos ustedes, desde mi primaria, mi bachillerato, la universidad, el posgrado, y viví todas las mismas etapas que están ustedes viviendo, entonces tengo mis recuerdos. Fueron épocas muy distintas, pero a lo largo de la vida ya sé que estaba acumulando una serie de competencias personales que me hicieron quien soy yo ahora, unas competencias académicas, unas competencias profesionales, que son el cúmulo de lo que es, digamos, mi desarrollo personal, mi desarrollo profesional. ¿Qué es una competencia? Una de las competencias más importantes que nosotros desarrollamos en la Universidad de IA es la competencia comunicativa. La competencia comunicativa, como le enseñamos en la universidad, tiene tres dimensiones: la oral, la escrita y la gráfica. Les enseñamos a escribir bien, a hablar bien y a hacer informes gráficos bien, lo que son las imágenes, las fotografías, los gráficos, expresan muy bien las ideas o se expresan mal. ¿Sí? Hay que aprender las reglas de cada una de esas dimensiones. La lectura, por ejemplo, está muy de la mano en el fondo de cada una de ellas, es transversal a todo ello. La competencia comunicativa también es expresión verbal y no verbal, porque no decir algo también es una buena manera de expresarse. Callar, aprender a callar, es más difícil que aprender a hablar. Y no solamente con la palabra, porque el cómo yo esté vestida, el cómo yo me siente, el cómo yo hable, el cómo yo utilice las manos, por ejemplo, que es muy de latinos hablar con los brazos, eso dice mucho de nosotros. Y entonces yo estoy comunicando con lo que digo, con la palabra oral, escrita o gráfica, o también con la expresión de mi cuerpo, con la expresión de mis palabras, el acento, el tono que le doy, esta expresión verbal, y también con lo que no menciono, que es tan importante en lo que vamos a hablar hoy. También hay la comunicación digital y la análoga. Los antiguos fuimos más de la análoga, ustedes son ahora más digitales, todo lo publican y vamos a hablar mucho de ello porque tiene mucho que ver con la ética. ¿Y qué es una competencia? Vamos a hablar, la competencia no es solamente pues algo como un saber hacer, sino que tiene tres elementos muy especiales. Toda competencia tiene una base de conocimientos. Si vamos a hablar de la competencia de la comunicación escrita, por ejemplo, tendría unas reglas de gramática, unas reglas de ortografía, unas reglas de derechos de autor, de citación, de todo lo que es saber escribir un buen documento. Tienen una habilidad, saber escoger la norma de citación, saber usar bien la norma de citación, saber usar las palabras adecuadas para ese texto, la separación bien de párrafos, todo lo que es esa habilidad de escribir correctamente un documento, y una actitud que te lleva a escribir lo correcto y a utilizar las normas correctas, pero con una actitud adecuada hacia lo superior, no hacer documentos mediocres, sino hacer documentos cada vez mejores. La competencia no se enseña, la competencia se desarrolla y por eso la flecha va hacia arriba. Uno puede comenzar a ser competente de bajo nivel, pero cada vez con la práctica y con una habilidad que se va desarrollando con la experiencia, se van logrando desarrollos más altos y niveles mejores, más altos de la competencia, pero necesita una actitud hacia el querer mejorar esa habilidad y ese conocimiento para lograr competencias mayores. Pero no es solo eso, las competencias tienen 4 atributos, el cuarto es el valor.
Porque yo puedo tener un conocimiento muy bueno, saberme el diccionario y todas las normas gramaticales, tener una habilidad muy buena y tener una actitud muy amplia para escribir mucho, pero escribir para el mal. Y ser una persona que inunda las redes sociales de mentiras. Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos una persona que sepa escoger las palabras adecuadas para hacer lo correcto, no para hacer lo no correcto. Entonces insistimos muchísimo en este cuarto atributo de una competencia, que son los valores. Y de pronto, teniendo una noticia bien escrita, con las palabras adecuadas, muy bien gramaticalmente, pero que va a hacer daño, es preferible no publicarla hasta no estar absolutamente seguro de que eso es cierto. Y eso es un valor. Y el de pronto de tener una mala noticia, una noticia falsa y no reenviársela a los demás es una competencia que necesitamos, y es callar, suspender, parar aquí, detener ese rollo que está circulando y no dejarlo seguir. Eso es una competencia que estamos necesitando de los jóvenes ahora, y es que tengan el valor suficiente y la ética suficiente para suspender la propagación de noticias falsas, por ejemplo, y el evitar ser los creadores de noticias falsas. Con las competencias hay una conciencia, y es que si tú no sabes, yo te enseño, y los profesores eso es lo que hacemos en los colegios y en las universidades. Si no puedes, pues te ayudamos, pero si no quieres, no hay nada que podamos hacer por ustedes. Si ustedes no quieren aprender ortografía, podemos tener las mejores lecciones, las mejores aulas digitales, los mejores ejercicios, los mejores profesores, y eso no va a haber cómo enseñárselos, porque ante todo el aprendizaje es un deseo. Yo no voy a aprender ruso si yo no quiero aprender ruso. No hay forma. El aprendizaje, ante todo, es un deseo, parte del deseo de yo querer. Entonces, la actitud es muy importante. Para toda competencia, la actitud es muy importante. Entonces, esta es una invitación con ustedes. Qué tan rico que ustedes tuvieran una actitud favorable a esto que les vamos a hablar hoy ahora, sobre los valores de la comunicación, la ética de la comunicación. Porque si ustedes no quieren atender este llamado, va a ser imposible que ustedes hagan algo o que nosotros podamos hacer algo más por ustedes. ¿Qué son los colegios y qué son las universidades y todas las instituciones de educación superior y básica y media? Somos como los satélites. Hubo una condición muy especial en 1977. Los satélites se alinearon de cierta manera como ven ahí los puntos naranjados, y eso lo detectaron varios años antes los astrofísicos de la NASA, y se dieron cuenta de que si lanzaban unas sondas espaciales en ese año, en esa fecha, podían lograr que esas sondas llegaran muy lejos en el universo porque no necesitaban combustible. Si se lanzaban desde la Tierra en esa fecha, mira que se lanzaron con muy poquitos días de diferencia, en los mismos sondas podían impulsarse en cada planeta. Con la misma fuerza gravitacional de cada planeta, serían lanzados al siguiente, y del Saturno al siguiente a Urano, y de Urano a Neptuno, y poder seguir adelante sin combustible. Eso, que es la fuerza gravitacional, es lo que hacemos en los colegios y en las universidades. Los recibimos a los estudiantes, los llenamos de valores, de principios, de toda una información académica, pero sobre todo de valores. Y los lanzamos al siguiente planeta para que sigan adelante, para que hagan un viaje por el universo, para que sigan creciendo, para que sigan adelante, para que sean mejores. Eso es lo que hacemos. Nosotros no podemos hacer más, porque si ustedes no quieren, no hay nada que podamos hacer. Nosotros simplemente les damos fuerza para que sigan adelante. La conciencia la tienen ustedes. Nosotros no nos podemos meter en la conciencia de ustedes. Hay dos conciencias. Con ese C es la capacidad del ser humano para percibir la realidad. Y la conciencia con C sola es un conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. Eso se va desarrollando con el tiempo.
Los más pequeños son muy ingenuos, por eso se cuidan tanto, por eso no son juzgados como responsables de sus actos, porque los más pequeños apenas están construyendo su nivel de conciencia. Y por eso les voy a contar esta historia. Yo tuve un jefe muy bello, fue casi sacerdote jesuita. Él fue educado por los jesuitas, yo lo conocí cuando estaba a punto de jubilarse, iba a cumplir 60 años, fue en 1990, y él me contaba una historia que pasó cuando él tenía 10. Resulta que él vivía en un pueblo muy conservador. En esa época, en 1940, estaban en plena violencia en Colombia y era la Segunda Guerra Mundial. Desde el púlpito se llamaba muchas veces a la violencia, eso es algo que está registrado en la historia de Colombia, donde los sacerdotes, digamos que llamaban a los conservadores a agredir a los liberales. En ese pueblo no había muchos liberales, pero daba la casualidad que había una familia judía y a ese sacerdote le dio por arengar contra los judíos. Y en ese pueblo, en ese día de esa misa, salieron los niños, entre ellos mi jefe, y él dice, yo no entiendo por qué me uní con esos muchachitos y me fui a tirarle piedra a la farmacia de los judíos, que era un médico judío que tenía su farmacia allá, y les tiramos piedra. Y 50 años después él se tocaba la cabeza avergonzado, decía, era una familia pero impecable, yo no tenía por qué haber hecho eso, yo por qué lo hice, yo no lo entiendo. 50 años después no había podido perdonarse. Seguramente la iglesia ya lo había perdonado, él seguramente ya había confesado ese pecado, pero él no se había podido perdonar. Yo le decía, misericordia, no se preocupe, eso Dios ya lo perdonó, pero él no había sido capaz de perdonarse. Es muy importante ese crecer en la vida con esas sensaciones de que algo me quedó pendiente, no fui capaz de encontrarlos para pedirles perdón, eso me decía él. Esto de la triada oscura fue una noticia que salió hace 2 años, en el 2019, y yo la leí, y la triada oscura, y yo dije, eso no tiene nada que ver conmigo, psicópatas, narcisistas y maquiavelismo, no, y yo la dejé seguir. Como al mes volvió a salir de que decía alguien que no, que a eso le faltaba una cuarta pata, y me dije, no tiene nada que ver conmigo. Y luego salió otra sobre la triada luminosa. Yo dije, sí, esto sí tiene algo que ver conmigo, kantianismo, humanismo, fe en la humanidad, sí, esto sí es mío. Y me puse a leerla y resulta que era el mismo artículo. Entonces, fíjense, ahí está la información, es de un blog de científico americano. Es la misma noticia. Es la misma noticia, y ve qué tan extraño. Entonces resulta que la noticia tenía un vínculo, ahí les dejo el hipervínculo para que lo hagan, tiene un vínculo en donde uno hace el cuestionario y se fija qué tanto es de la triada oscura o qué tanto tiene de la triada luminosa. Resulta que es un estudio que dice que sí, que nosotros tenemos los 6 factores dentro de nosotros mismos y somos más de un lado o del otro, según inclusive hay perfiles en que dicen que no, ya a lo largo de la vida, salió un artículo en esta semana en la BBC, y dice que sí, que nosotros al final de la vida estamos más del lado de la triada luminosa que de la triada oscura. El informe es muy misericordioso, digo yo, porque dice, no, uno se puede mover, no, eso no es fatídico que uno sea de la triada oscura. Si a usted no quiere ser de la triada oscura, usted se puede mover a lo largo de su vida, simplemente cambia de comportamiento y simplemente si no le gustó ese lado, se cambia y uno atiende otros comportamientos y cambia de lado. Inclusive hablan de personas que se mantienen muy en el límite y las conozco. Yo conozco algunos que se montan al carro y cambian de lado para la triada oscura, se bajan del carro y ya son otra vez de la triada luminosa. Es un asunto de comportamiento. Y nosotros nos preguntamos en la universidad, y hemos tenido casos muy raros, ¿qué nos pone al límite? ¿Qué los pone al límite? Un estudiante perfecto, un estudiante luminoso que de pronto presenta una excusa falsa, una excusa médica falsa. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso un estudiante que no tenía necesidad de hacer eso y eso es un delito? ¿Qué nos pone al límite? Cuando Colombia necesita mucha más gente que esté en lo correcto, del lado luminoso, del lado de lo correcto, del lado de la fe en la humanidad. Hay un libro que a mí me removió. Yo lo leí en 1980, era El Señor de las Moscas. Espero que ustedes lo lean. De un grupo de niños que son IQ, el coeficiente intelectual más alto, iban para un concurso con otros niños de coeficiente intelectual más alto. Sufre un accidente la avioneta y sobreviven solo los muchachos, los adultos mueren y caen en una isla solitaria.
El libro es de locura. Lo llevaron a película. Ojalá lean el libro. La película como que es también muy fuerte. El libro es impresionante. En 1983 le dieron el Premio Nobel de Literatura a William Golding por el libro. Pues no solo por el libro, por toda su carrera. Otro que me impactó mucho por su parecido precisamente a esa historia fue Monos, reciente, de hace 2 años. Y es la historia de unos jóvenes colombianos que podrían ser cualquiera de nosotros, de nuestros estudiantes que están en los colegios o en las universidades de Colombia, pero que tuvieron otras oportunidades. Y que, como lo dicen en el Centro de Fe y Cultura, el director de La Paz Querida, que es una organización que trata de encontrar las razones por las cuales jóvenes colombianos y gente de bien le pusieron un fusil en la mano y se enloqueció. Le pusieron un fusil en la mano y se convirtió en una bestia. Porque realmente la película Monos no se debería llamar monos, sino bestias. ¿Qué los llevó al límite? ¿Qué hizo que saliera la triada oscura y borrara la triada luminosa y la desplazara por completo? ¿Qué nos pone al límite? Y hay que estar vigilando mucho de esto, porque estos están ahí adentro. No es que los malos sean otros. No, señor. Si nos ponen un arma, un fusil en la mano, ¿en qué nos convertiríamos? Porque un muchacho, estos del Señor de las Moscas eran los de coeficiente intelectual más alto, no crean que eran unas bestias. ¿Qué nos pone al límite? ¿Qué es lo que se nos sale cuando se nos cae la taza de café? Como dice una youtuber muy famosa. Hay otra función, es que quiero que se observen. Ustedes escriben mucho en las redes sociales, entonces quiero que se lean. Léanse ustedes mismos, no esperen que alguien los señale y los juzgue. Mírense ustedes mismos y analícense. Cuando ustedes escriben, ¿cómo se leen? Léanse, ¿ustedes son víctimas o son victimarios? ¿Son víctimas o son victimarios? Cuando ustedes cuentan historias de lo que les pasa, ¿ustedes cómo se leen? ¿Son me hicieron, me dijeron, entonces me hicieron, me dijeron, o yo le tuve que hacer porque es que se lo merecía? ¿Cuál es el guión que ustedes están escribiendo? Eso es muy importante. Que ustedes lo identifiquen es muy importante. Hay otro guión que es el de Salvador. Ese no es tanto de los jóvenes, algunas, sobre todo femenino, es muy femenino, el de estar ayudando a todo el mundo, tranquilo que yo lo apunto en mi trabajo, pero después me ayuda usted a mí, tranquilo que yo le ayudo con el examen, yo le paso las preguntas por WhatsApp, tranquilo que yo le ayudo, no me dejen morir, ¿cómo es que dicen los muchachos en la universidad? No me dejes morir, yo le ayudo, no se preocupe por ese examen que yo le ayudo para que gane la materia, ese Salvador que siempre aparece por ahí. Pero ese es mucho más de los papás. No sé si en la conferencia haya padres o madres de familia. Yo les voy a contar una historia personal que le he sacado jugo a más no poder. Resulta que yo tengo 2 hijos, el mayor y el menor se llevan 5 años y medio. Ya cuando tenía 6 años el mayor, pues el pequeño estaba muy pequeñito, pues tenía que ayudar a que me saliera pues como más libre, me liberara más de tiempo. Entonces estábamos empezando enero, eran las primeras clases y le dije, estaba acostado, lo desperté, eran las 6 de la mañana, lo desperté y le dije, Agustín, ya estos 3 años ya te enseñé cómo se arregla el uniforme y cómo se arregla el morral. De ahora en adelante tú solito debes arreglarlo, el morral y el uniforme, ya te toca, pues ya te enseñé. Y esta criatura de 6 años me dice con tonado acento, cuando una mamá hace las cosas por su hijo, lo único que aprende el hijo es que eso lo hace la mamá. Yo me quedé paralizada, me quedé mirando a ver si había una cámara escondida, repasé la frase en mi cerebro y dije, cuando una mamá hace las cosas por su hijo, lo único que aprende el hijo es que eso lo hace la mamá. Dije, no le puedo creer. Si me lo hubiera dicho mi mamá, yo le hubiera alegado, pero tiene 6 años. Pero como me lo dijo él, dije, qué sabiduría. Esto es sabiduría pura. Dicho y hecho, nunca más le volví a recoger unas medias del piso, nunca más le volví a arreglar la cama, jamás. Él lo sabe, le ha pesado haber dicho esa frase, lo dijo entre dormido, pero lo dijo. Jamás en la vida le volví a arreglar la cama, jamás en la vida le arreglé el escritorio, su cuarto es como un apartamento, él verá. Y ha servido mucho,
Agustín es ahora el que dicta los cursos para los semilleros de astronomía en el planetario y ha salir adelante airoso, tiene un proyecto de vida muy lindo, ya salió adelante ese muchacho. Me ayudó mucho a no tirarme en su vida, a no ser la salvadora que me iba a tirar en su vida, porque donde yo hubiera seguido lo que yo estaba haciendo, él no hubiera aprendido, no hubiera sacado dientes, no hubiera aprendido a hacer nada en la vida. De pronto menos de lo que es ahora. Me sacó del salvador que llevaba adentro toda mamá tratando de hacer las cosas por su hijo. Entonces ustedes jóvenes, a la edad que tengan, ya deberían hacer su lonchera, su uniforme, su morral, ya deberían arreglar sus camas, su cuarto, ya deberían hacer muchísimas cosas en su casa, ya deberían hacer su desayuno, se los digo. No es por quitarle trabajo a la mamá, es porque ustedes, cada uno de ustedes, debe ser el único guión que es válido en la vida y es ser responsables. El mundo necesita hombres y mujeres responsables, hombres y mujeres que sean capaces de decir, yo fui, yo soy responsable de mis actos, yo respondo. Y no niños y niñas que salgan corriendo a buscar un papá o una mamá que los defienda, o a echarle la culpa a fulano o a perano o a sutano, o a vengarse del uno y del otro. Son seres responsables que saben enderezar las cosas y responder por sus actos. En muchos de los colegios les enseñan, en muchos países es obligatorio el aprender ajedrez en los niños. ¿Por qué? Porque el ajedrez enseña una competencia para la vida muy importante y es la estrategia. Cuando yo le pregunto mucho esto a las personas, tú en un juego de ajedrez, ¿qué ficha te sientes? Si una persona se siente víctima, va a decir que es un peón. Si es un victimario, va a decir de pronto yo soy una ficha poderosa, ¿cierto? Un rey, una reina, una reina que es la más poderosa allí, que me muevo con facilidad y hago cosas de pronto. Pero una persona responsable siempre dirá yo soy el jugador. El jugador es el que realmente decide qué piezas mover y que sabe que las piezas no son ni víctimas, ni victimarios, ni salvadoras. Cada pieza tiene una responsabilidad en la jugada, en la estrategia, y que hay un juego que se está jugando y que nadie es víctima, ni victimario, ni salvador, sino que tiene una responsabilidad en el juego. Y que cada pieza que se mueva genera una consecuencia a 5 o 6 jugadas hacia adelante. O sea que nadie puede decir, yo no sabía que esto podía pasar. Una persona que sabe jugar ajedrez sabe todas las consecuencias de sus jugadas. Y eso es lo que queremos en la vida. Jóvenes que sepan cuáles son las consecuencias de sus actos, seres responsables. Seres responsables. Eso es lo que necesita Colombia y los que necesitamos desde muy niños. Seres que sepan qué pasa si no haces las tareas, qué pasa si publicas algo indebido en las redes sociales, qué pasa si dices una mentira y la sostienes, qué pasa si compartes mentiras o verdades a medias, qué pasa si subes fotos tuyas o ajenas en internet. Hay una diferencia muy sutil entre lo legal y lo ético. Hay muchas cosas que han sido legales pero no son éticas. La esclavitud era legal, pero no era ética. Tuvo que cambiar, pasaron muchos años y se resistieron mucho y hubo hasta guerras para poder acabar con la esclavitud. Todavía hay muchas cosas que no son éticas y son legales, deberíamos cambiar. Ustedes conocen este signo, nadie se los enseñó. Yo sé que nadie tuvo que hacer un curso de esto, pero todo el mundo lo entiende aunque no entienda inglés. Todo el mundo sabe de qué se trata. Pero estas normas que fueron liberadas para facilitarle la vida a los autores, para liberar derechos de las obras, están ahí y muchos no quieren, esa actitud, mire que esa actitud, no les interesa saber de qué se trata. Y eso tiene que ver con la ética, con los valores. Y esto es algo en lo que estamos empeñados en las universidades y es que ustedes respeten los derechos de autor. Eso es la diferencia entre lo legal y lo ético. Que ustedes respeten los derechos de autor. Es legal y es ético. Y cuando ustedes sean profesionales, si no lo respetan, pueden ir a la cárcel y pueden perder la licencia profesional y pueden tener muchísimos problemas si no lo hacen. Empiecen desde ya. Tan importante es la de la izquierda como las de la derecha.
Empiecen a reconocerlas. Porque es que los corruptos no son los otros. No es el ministro que se vendió a Odebrecht sin haber tenido necesidad, que lo dijo. No, los corruptos no es él. Es que en cada lugar, en cada sitio, cada uno tiene sus pruebas. Las pruebas de los estudiantes son con los derechos de autor. Esa es principalmente la prueba. Si no cumplimos nosotros las pruebas aquí, entonces cuando nos seamos ministros de vías, de transporte, o ministro de salud, o ministro de educación, serán los contratos que nos quieran corromper. Cada uno en su nivel tiene sus pruebas. ¿Cuáles son las pruebas de ustedes? Antes nos preocupaba mucho el plagio, que nos citaran. Ahora nos preocupan mucho las noticias falsas, el que estén publicando en las redes y que estén citando fuentes no conocidas o no fidedignas, realmente fuentes falsas. Ya el expresidente Donald Trump nos hizo una gran ayuda este último enero, demostrándonos lo frágil que es la democracia, al hacer evidente que unas noticias falsas podían hacer que personas ingenuas lo podían llevar al límite a un país como Estados Unidos. Somos ingenuos, por eso hay personas que abusan de la ingenuidad de la gente, por eso hay personas que hacen fraudes, porque hay gente ingenua y que se creen cualquier mentira que saques, porque hay gente ingenua. Los niños son muy ingenuos, por eso no deberían estar en las redes sociales, porque se creen cualquier cosa que hay. Por eso no deberían estar en las redes sociales menores de 13 años, inclusive menores de 15 años, que también son muy ingenuos. Gran favor nos hizo Donald Trump al demostrar hasta dónde puede ser de peligroso noticias falsas en las redes. Adela Cortina es una filósofa y escritora española. Y es muy preocupante porque nada asegura que un ciudadano de a pie reconozca que algo que lee en internet es falso. Nada más peligroso que el chat de las tías. Todo se lo creen. Y nosotros en las universidades estamos enseñando pensamiento crítico, porque necesitamos que los estudiantes de las universidades dejen de repetir lo que dice el chat de las tías. Porque a falta de un instrumento confiable no queda más que educar. Pero si se junta el hambre y las ganas de comer, no hay nada que hacer. Acuérdense en que es actitud. Si usted cree todo lo que lee y todo lo reenvía. Hace 10 años hubo una conferencia que quisieron dictar en la universidad. Un señor, yo me había opuesto, que era sobre el peligro de Facebook. Y yo decía, no, es que Facebook es neutro, es como un cuchillo es neutro, si lo coge un criminal, pues puede hacer mucho daño, si lo coge un gran chef, pues va a ser una ventaja. Hoy me arrepiento, hoy estoy ya segura de que no, las redes sociales no son neutrales, no les interesa transmitir verdades, sino generar adicción y conseguir más visitas, como lo dice Adela Cortina. Y si nosotros queremos estar desde el lado luminoso, deberíamos ser más cuidadosos con lo que pasa en las redes sociales. Yo les aconsejo estos dos videos, cómo nos manipulan en las redes sociales, por qué me vigilan si no soy nadie, son de TED, el uno en Argentina, el otro en España, donde nos invitan a ser más inteligentes, menos ingenuos, porque es que los que estamos publicando en las redes sociales somos nosotros. Nosotros mismos estamos haciéndoles el favor a ellos. Y si nosotros vamos a seguir publicando, hagámoslo de forma más inteligente. No es dejar las redes sociales, no es dejar internet, pero nos falta algo. Es cambiar nuestro comportamiento, es ser más inteligentes. Este es un autor estadounidense, Nicholas Carr, que desde hace más de 10 años dijo que las redes o internet nos está haciendo que nuestros cerebros sean más superficiales, que seamos menos inteligentes. Están haciendo advertencias sobre eso, porque ni siquiera estamos leyendo, estamos viendo titulares y con eso sacamos conclusiones. Que seamos más inteligentes que eso que nos están embobando en las redes sociales, que nos están manipulando. Ya nos dimos cuenta, sí nos están manipulando, sí nos están manipulando. Seamos más inteligentes que ellos. Pero tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Yo soy de una generación que tuvo fotos desde que nació. Soy de las pocas de mi generación que las tiene, pero no las publicaban. Ustedes tienen fotos y todo está registrado en internet. Todo, absolutamente todo está registrado en internet, la mayoría de ustedes. Y algunos además publican sus pensamientos, aunque después cambien de opinión.
y van a ver que van a cambiar de opinión, porque la conciencia va a llegar y va a cambiar, van a ser muy diferentes en 10 años. Y la diferencia entre ustedes y nuestra generación es que, a Dios gracias, nuestra generación no tuvo redes sociales para registrar nuestros errores de la adolescencia, gracias a Dios. Entonces, tenemos una diferencia rotunda. Nuestro prestigio, lo que fue lo que vinimos construyendo con los años, lo hemos podido, digamos, cuidar un poquitico más. Ustedes lo han venido registrando con todo, absolutamente todo. Más adelante verán que van a tener que llegar a una época a borrar muchas cosas si quieren tener una hoja de vida presentable. Eso les va a tocar, eso se los enseñan después si quieren pasar al mundo laboral, porque se fijan mucho en eso, para un asunto que se llama el prestigio personal. Sean más inteligentes, es lo único que les digo. Pero disfruten el viaje, porque a lo largo de todo ese viaje por el universo, ese lanzamiento que les estamos haciendo en el colegio con estos, vivan, conozcan lo que es la libertad, la fe, el honor, el respeto, el altruismo, la ética, la misericordia, la alegría, la confianza, la honestidad, el compromiso. Al final, cuando vuelvan de regreso, si vuelven, como en el juego de ajedrez, porque todos volvemos a la misma caja, todas las fichas volvemos a la misma caja, se van a dar cuenta que somos uno, que no vale la pena haber estado defendiendo el límite de la membrana corporal que nos pusimos con nombre y apellido, como las goticas del mar, todos volvimos al mar y somos uno. Y los daños que nos hicimos en épocas de nuestra vida a lo largo de todo nuestro crecimiento, puede que nos queden algunos remordimientos, tengan misericordia con eso se puede perdonar, eso se debe perdonar, se puede volver, se debe volver, se debe tener fe en la humanidad, los que ya tienen algunos recuerdos dolorosos, ténganse fe, ténganse misericordia, sigan adelante y recuperen, recuerden que nos podemos mover, que los que ya notaron que están en un punto donde no quieren estar, muévanse, no hay ningún problema, tienen libertad de moverse, pásense, caminen, háganlo con alegría, sigan adelante y no se dejen manipular. Las redes sociales sí los quieren manipular. No se dejen, libérense de ellas, sean más inteligentes que ellas, seamos más amigos de los amigos, seamos más amigos de nuestros compañeros. Con el tiempo van a ver que serán sus amigos para toda la vida. Trátense con respeto, trátense con misericordia, trátense con confianza, con amistad. Al final somos uno. Les deseo muchos éxitos, mucha alegría, mucho amor. Los esperamos en las universidades, nuestro próximo empujón. Por su atención, muchas gracias, muchos éxitos.